Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar principio a la lección número 12 de nuestro libro ¿Quiénes somos los presbiterianos? Y el título de esta lección se llama El presbiterianismo en México, tercera parte. Vamos a ver en esta tarde y a estudiar juntos lo que tiene que ver con la Iglesia Nacional Presbiteriana en el tiempo de hoy. Así que, hermanos, voy a pedir que digan con convicción: Señor, abre mi entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Lucas 24:45. Ahora díganlo con certeza: Señor, abre mi corazón para que pueda yo estar atento a lo que me vas a decir por medio de tu palabra. Hechos 16:14. Ahora dígalo con seguridad: Señor, aquí está mi fe para acompañar a tu palabra y que ésta me sea altamente provechosa para mi vida. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Entonces, la lección número 12 que nos ocupa en esta tarde es el presbiterianismo en México, pero ya es la tercera parte. Vamos a platicar, hermanos, acerca de la forma de gobierno. Ya explicamos que la palabra presbítero, así tal y como suena, significa anciano. Y la forma de gobierno respalda ampliamente el por qué la iglesia se autodenomina o se denomina iglesia presbiteriana, porque la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana es primeramente democrática, luego representativa y se ejerce de forma colegiada a través de cuerpos eclesiásticos integrados. Cada cuerpo eclesiástico está integrado por presbíteros o ancianos. ¿Por qué decimos que es democrática? Porque tienen participación todos, y el poder que Dios nuestro Señor delega en su iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, se pone de manifiesto ejerciendo ese poder por medio de las votaciones o por medio de los acuerdos a los cuales se llegan en cada acto de reunión de los cuerpos de esta iglesia, todos los cuerpos eclesiásticos. Ahora, es representativa porque nadie trabaja para sí. Todos representan a cada uno de los integrantes de cada iglesia local o de la iglesia nacional. Y se ejerce de forma colegiada porque una persona, independientemente del cuerpo eclesiástico al cual pertenezca, una persona por sí sola no puede tomar la decisión. Debe de estar colegiada, es decir, reunida, unida, debe de manifestarse a través del acuerdo y la declaración que cada uno de los cuerpos eclesiásticos llevan a cabo a través de sus diferentes días de reunión. Además, está formado por los presbíteros, es decir, los ancianos, y también, por supuesto, por el pastor de la iglesia, en todos los sentidos. Si vamos de manera descendente, la autoridad está en segundo término debajo de nuestro Señor Jesucristo, es decir,
Cristo, la cabeza de su iglesia, le delega la forma de gobierno a lo que se denomina la respetable Asamblea General. ¿Qué es la respetable Asamblea General? Bueno, es el cuerpo eclesiástico con jurisdicción nacional que agrupa a todos sus respetables sínodos y honorables presbiterios y que en conjunto representa a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México con las iniciales AR, que significa Asociación Religiosa. Entonces, el cuerpo eclesiástico de mayor autoridad entre la Iglesia Nacional Presbiteriana es la Asamblea General, por supuesto, sujeta, supeditada a la autoridad que le delega Cristo, la cabeza de la Iglesia. A la presente fecha, la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Asociación Religiosa, o sea, AR, está conformada por 71 honorables presbiterios. Vamos a explicar qué es un presbiterio. Y está respaldada por 15 respetables sínodos agrupados en alrededor de 600 templos como centros de culto en todo el país de la República Mexicana. Repetimos esto porque es muy importante. La respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Asociación Religiosa, tiene 71 honorables presbiterios, los cuales están integrados en 15 respetables sínodos, agrupados alrededor de 6,000 templos de todo el país. Es importante que sepamos que cada cuerpo eclesiástico ejerce el gobierno de la Iglesia bajo una forma que da certidumbre, es decir, una forma cierta, definida y gradual por parte de quienes lo integran y que a su vez lo harán siempre en cuerpo colegiado. Un miembro de cada cuerpo eclesiástico no puede tomar por sí solo las decisiones que competen a toda la iglesia local o a todo el presbiterio o a todo el sínodo. Debe de ser siempre colegiado, es decir, en reunión, unidos en donde se ponga el punto o el caso a los oídos de todos los presentes y se puedan tomar los acuerdos correspondientes. La autoridad de cada miembro de estos cuerpos eclesiásticos se ejercen ministerial y declarativamente, es decir, para cada uno de los integrantes, formar parte de un cuerpo eclesiástico es un ministerio y han de hacer la declaración en conjunto para que sea conocido por todas las personas interesadas o a los que compete cada caso en cuestión. Después de la Asamblea General, en el orden descendente de autoridad, tenemos el respetable sínodo. Ya lo mencionamos, actualmente en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México hay 15 sínodos y después vamos a ver cada uno de estos, porque en lo particular a mí me parece muy importante que la iglesia, aunque sea por nombre, que la iglesia local, aunque sea por nombre, conozca los 15 sínodos que hay en todo el país. Y, ¿por qué no?, también conocer los 71 presbiterios
están incorporados a esos 15 sínodos. Entonces, el respetable sínodo es uno de los cuerpos mayores y de gran importancia en el sistema del orden presbiteriano. Representa no únicamente a la Iglesia, sino también y de manera muy particular a la Asamblea General dentro de su jurisdicción regional. Es el segundo cuerpo de gobierno de la Iglesia presbiteriana en orden descendente, pero es también, a su vez, el tercer cuerpo de gobierno de la Iglesia presbiteriana en orden ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Pero como estamos viendo de arriba hacia abajo, entonces lo vamos a colocar en el lugar en donde es el segundo orden descendente del cuerpo de gobierno de la Iglesia presbiteriana. Se denomina respetable sínodo al conjunto de un mínimo de 3 honorables presbiterios. Es decir, para que exista un sínodo, debe haber cuando menos 3 presbiterios que lo integren. Y esos presbiterios deben tener también sus propios representantes, porque es también un cuerpo eclesiástico. Y que por acuerdo de la respetable Asamblea General sea constituido como tal. Entonces, 3 honorables presbiterios ya hacen un sínodo, siempre y cuando la Asamblea General lo constituya como tal y esté en una jurisdicción definida. Muy bien, descendemos un poco más para ver en el orden de la autoridad del cuerpo de gobierno de la Iglesia presbiteriana lo que conocemos como el honorable presbiterio. Y aquí decimos que hay 71 en todo nuestro país. Hay 71 presbiterios. Se denomina honorable presbiterio al conjunto de un mínimo de 5 iglesias locales y 5 ministros de la palabra y de los sacramentos, y que por acuerdo del respetable sínodo al cual pertenecen, son constituidos como tal con una jurisdicción definida. Entonces, estos son los presbiterios. Tienen características muy importantes que conviene que todos recordemos, que todos sepamos. Para que exista un presbiterio, debe estar integrado por cuando menos 5 iglesias. Y cada iglesia debe tener un ministro ordenado de la palabra de Dios y de los sacramentos, es decir, un pastor debidamente llamado, elegido y ordenado, puesto para establecerse dentro de cada iglesia local. Y 5 de esas iglesias locales pueden formar entonces un presbiterio. Y quien toma la decisión para que este presbiterio exista es un acuerdo que brota dentro del sínodo al cual pertenecen y son constituidos como tal, como presbiterio, con una jurisdicción definida. Un poquito más hacia abajo, pero al alcance, diríamos, de cada uno de los miembros que forman una iglesia local presbiteriana, tenemos nosotros el honorable consistorio. Es el primer cuerpo de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México ascendente, es decir, de abajo hacia arriba es el primer cuerpo de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. El honorable consistorio tiene autoridad sobre la iglesia local y no solamente sobre los miembros que suelen reunirse cada domingo o cada día de culto o cada vez que hay culto de oración o culto de enseñanza de la palabra de Dios
Ahí están los miembros de la iglesia. Pero además, los hermanos que forman el honorable consistorio, que lo integran, tienen también autoridad sobre el campo ministerial de esa iglesia local. Y nos referimos nosotros a las congregaciones o centros misioneros, en donde todavía, por diferentes circunstancias, no pueden tener un pastor establecido, ordenado, pero reciben la visita ministerial por parte de los hermanos encargados de este ministerio, que pueden ser los miembros del consistorio, los cuales visitan a cada uno de los centros misioneros o a cada una de las congregaciones que están ligadas o aligadas a la iglesia local de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Está constituido este honorable consistorio, está constituido por el pastor y todos los ancianos de iglesia en funciones, reunidos en un cuerpo colegiado, es decir, toman las decisiones en el seno de sus sesiones, de las reuniones que se realizan, que pueden ser una vez al mes, el primer domingo de cada mes, o cuando el asunto lo exija, lo requiera, por la prontitud para dar respuesta y resolver el asunto o el caso en cuestión, se pueden reunir de manera extraordinaria. Entonces, este es el consistorio, formado por el pastor y los ancianos de la iglesia local, y tienen autoridad no solamente sobre la iglesia local, sino también por su campo ministerial, o sea, congregaciones y centros misioneros. Vamos ahora a mencionar lo que dijimos. Lo más actual que hemos investigado es que tenemos 15 sínodos y 71 presbiterios. Aquí tengo yo la lista, se las voy a leer porque para mí es importante que todos nosotros sepamos que tenemos 15 sínodos y 71 presbiterios a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. El número que tienen aquí en color azul no es en orden ni de importancia, ni de antigüedad, ni de prioridad. Sencillamente le pusimos este número para facilitar e ir contando los 15 sínodos. Y luego pusimos con color amarillo los números de los presbiterios que lo integran. De modo que, miren, hermanos, de una manera rápida tenemos aquí el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, y en la siguiente lámina tenemos el número 8, también amarillo, número 9, número 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estos son los 15 sínodos que tiene la Iglesia Nacional Presbiteriana y que están respaldando o integrando a la Asamblea General. En el respetable primer sínodo tenemos el honorable presbiterio Berea, el presbiterio del estado de Morelos, el presbiterio del siglo XXI, el presbiterio del sur. Son 4. Luego tenemos el sínodo Sol, que es el presbiterio Alfa y Omega de Chiapas, el presbiterio Sol de Chiapas, el presbiterio Cristo la Roca. Tenemos el sínodo de Chiapas, que es el presbiterio Dios es Amor, el presbiterio Antioquía de Chiapas, el presbiterio Centro Norte de Chiapas, el presbiterio Tzotzil de Chiapas, el presbiterio Cetal de Chiapas, el presbiterio Tolilna y el presbiterio Dios con nosotros. Los vamos a mencionar todos, hermanos, así que tengamos paciencia porque
es necesario que oigamos todos los presbiterios que hay. Tenemos nosotros también el respetable sínodo de Guerrero, que es el honorable presbiterio del Pacífico, el presbiterio de Maranata, el presbiterio Ebenezer de Guerrero. Luego, el respetable sínodo de la península de Yucatán, integrada por 12 presbiterios, hermanos. Esto es grandioso, esto es elogiable, esto es de darles un reconocimiento que este sínodo tenga 12 presbiterios. Ellos son el presbiterio de la costa de Yucatán, el presbiterio del Caribe, el presbiterio del estado de Campeche, el presbiterio del Mayab, del norte de Quintana Roo, el presbiterio de Maús, el presbiterio Juan Knox, el presbiterio de la peninsular, el presbiterio Sandí, el presbiterio Sinaí de Campeche, el presbiterio de Ebenezer de Campeche, el presbiterio de la Riviera Maya. Luego tenemos el respetable sínodo de Tabasco, formado por 6 presbiterios: el del Golfo de México, el Grijalba Usumacinta, el Manantial de Vida, el Nacional Tabasqueño, el Olmeca de Tabasco y el presbítero José Ofín. Luego, en séptimo lugar de los sínodos, o más bien en el número 7 en esta lista que tenemos el sínodo del Distrito Federal, formado por el presbiterio Emanuel, el presbiterio Juan Calvino, el presbiterio metropolitano del Centro, el presbiterio de Monterrey, el presbiterio Netzer. Y estén muy pendientes porque ya van a llegar también los de Oaxaca. Número 8, sínodo del Golfo de México, aquí solamente hay 3 presbiterios: el campechano, el del sur de Veracruz y el nacional veracruzano. En el número 9 tenemos el sínodo del sudeste de Chiapas, el presbiterio Costa de Chiapas, integrado a este número 9, el presbiterio Peniel de Mariscal, el presbiterio Camino de Santidad, el presbiterio Jesucristo del Salvador. Número 10, el sínodo de Israel, el respetable sínodo, que tiene el honorable presbiterio nacional de Tamaulipas, el presbiterio nacional del noreste, el presbiterio nacional fronterizo. Número 11 tenemos el respetable sínodo Lluvias de Gracia, integrado por el honorable presbiterio Filadelfia, presbiterio Jesús el Buen Pastor, presbiterio San Pablo, presbiterio del Bajío, presbiterio de Maús de la Ciudad de México. En nuestro número 12 tenemos el sínodo Maya de Chiapas, integrado por el presbiterio Zona Lacandona, el presbiterio Centro Septal de Chiapas y el presbiterio Ebenezer de Chiapas. Número 13, respetable sínodo mexiquense. Tenemos nosotros el honorable presbiterio del Estado de México, el presbiterio Juan Knox del Centro y el presbiterio Jesucristo es el Camino. Y mucha atención aquí en el número 14, en nuestra lista, en donde tenemos el respetable sínodo nacional del Centro. Ahí tiene estos presbiterios: el honorable presbiterio de la Ciudad de México, el honorable presbiterio de las Huastecas, el honorable presbiterio del estado de Oaxaca, el honorable presbiterio Misami del estado de Oaxaca, el honorable presbiterio Príncipe de Paz, Golfo Norte, el honorable presbiterio nacional oaxaqueño, al cual pertenece la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo. Y número 15, para confirmar que tenemos 15 sínodos. Tenemos el Sínodo Nacional del Noreste, con su honorable presbiterio nacional Centro-Norte, el presbiterio nacional de Nuevo León, el presbiterio fronterizo noroccidental y el presbiterio de Chihuahua. Hermanos, si quieren, juntos hacemos la tarea de ver que haya 71 presbiterios. Y aquí lo podemos contar, miren. Vamos a ir de manera descendente, verticalmente, y tenemos aquí 4 en el número 1, 4, número 2, 3, 7. Y 7 del 3, 14. 14 y 3, 17. Luego, más 12 del número 5, más 12 son 29. Más 6 presbiterios aquí son 35. Más 5, 40. Nuestra primera plana, hermanos, nuestra primera hoja tiene 40 presbiterios. No se nos olvide. Luego 40. Más 3 que siguen aquí con números negros, más 3, 43, más 4, 47,
más 3, 50, más 5, 55. Vamos bien, va fácil, ¿no? 55. Luego tenemos 3 en el sínodo maya, son 58. Más 3, 61. Más 6, 67. Y 4 del número 15 de los sínodos, 71. 67 más 4, 71 presbiterios. Entonces, ¿está claro, hermanos? ¿Está comprobado? Bueno, esto, hermanos, es importante que lo conozcamos. Es importante que sepamos cuántos sínodos tiene la Iglesia Nacional Presbiteriana y cuántos presbiterios tiene. Ustedes ahora pueden entender mejor por qué a principio dijimos que se cuenta con unos 6,000 templos cristianos evangélicos. Hermanos, si en promedio esos 6,000 templos tuvieran 100 personas, 100 miembros, estaríamos hablando de 6 millones de cristianos cristianos en todo México. Pero si consideramos que hay iglesias que tienen más de 300 y que pocas son las iglesias que tienen menos de 100, entonces, hermanos, yo creo que la población cristiana presbiteriana en todo México anda alrededor de los 7 millones de cristianos. Claro, con un 55% de representación, ¿en dónde creen ustedes? Pues ni más ni menos que en el sur oeste de nuestro país. Es decir, todo lo que es la península de Yucatán, todo lo que es Tabasco, Oaxaca, Veracruz, también Tamaulipas, que ya está en el norte, pero ahí es donde está la mayor representación. Un 55% se estima que de todas las iglesias presbiterianas se encuentran en esta zona que hemos mencionado. Para cumplir la misión de la iglesia, la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Asociación Religiosa, se ha organizado en 4 ministerios, retomando el concepto bíblico de servicio, los cuales son, esto se encuentra en cada iglesia local. Tenemos en cada iglesia local el ministerio de evangelización. ¿Cuál es la razón de ser de este ministerio de evangelización? Bueno, debemos cumplir con la misión querigmática y de martiria. En el ministerio de evangelización debe expresarse en proyectos y acciones la gran comisión encomendada en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, por lo que Dios encomendó por medio del Señor Jesucristo a la iglesia visible para que tuvieran que cumplir con esta labor de evangelizar a todas las naciones, por lo que sus miembros deberán hacer los mayores esfuerzos para el crecimiento efectivo y dinámico de la iglesia y el extendimiento del reino de Dios. Esto es muy importante, hermanos. No nos conformemos con ser únicamente miembros de banca dentro de nuestra iglesia local. No. Por favor, entendamos que si bien es cierto que la provisión de Dios o la providencia de Dios para que tengamos una iglesia local y podamos ver a personas con nuestro mismo perfil, con el mismo espíritu que tenemos nosotros, con el mismo amor de Dios en nosotros, con la misma paz, con el mismo vínculo que nos une a través de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor, y que todos somos iguales delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, pero entendamos, hermanos, que hemos sido llamados con un propósito. El propósito es cumplir con la misión querigmática. La palabra querigmática proviene del verbo kerix, que significa anunciar, significa predicar, y fue usado, así querigma, fue usado por nuestro Señor Jesucristo y por
y por Juan el Bautista, que predicaron el arrepentimiento. Tiene también el significado kerix de proclamación del evangelio. Ahora, la palabra martiria, aunque ahí está escrito marturia, pero acuérdense ustedes que la letra Y, que es como esta U, la letra Y corresponde a nuestra Y, y por eso decimos martiria. Bueno, la palabra martiria es la que usó nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dijo: y me seréis testigos. Ahí está la palabra martiria. El mártir es pues un testigo, y de ahí no nos escapamos nadie. En esta nómina, en esta lista de cuando Dios pasa asistencia para todos nosotros, y que nosotros contestamos: presente, aquí estoy, Señor. Estamos en esa lista en donde el Señor dice: quiero que vayas hasta lo último de la tierra para que anuncies las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el ministerio de evangelización. Pero también tenemos el ministerio de educación, que se enfoca a la función de didascalía. El didáscalo es el enseñador. Entre los griegos, la didascalía era la enseñanza. Por eso es ministerio de educación o de formación educativa. Y de discipulado, además, porque incluye la enseñanza litúrgica. Este ministerio buscará desarrollar en los creyentes, hermanos, una personalidad cristiana. Miren, esto es muy importante. Cada ministerio de educación debe contemplar dentro de su objetivo el desarrollar, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que son los que transforman las vidas de cada hijo de Dios, pero tenemos que buscar que se desarrolle en los creyentes la personalidad cristiana, robusta, firme, vigorosa, de acuerdo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su tarea fundamental será la de promover, organizar, coordinar y supervisar el desarrollo y aplicación del ministerio educativo de la Iglesia. Miren, hermanos, hay en el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay cuando menos 14 palabras que describen el significado de enseñanza y de maestro. Por ejemplo, ya dijimos la didascalía, el didáscalos, pero también tenemos el didacheo o el didajé. El didáctico, hermanos, es la persona que no solamente habla y habla como un servidor, sino que ellos buscan la manera de enseñar didácticamente, es decir, para que los ojos de sus oyentes, y que por supuesto mucho mejor aplicable en niños, puedan ver, ¿no? Por eso es loable la tarea de las hermanas y hermanos encargados de la educación y formación de los niños dentro de la iglesia, que les muestran figuritas en cartulina, que les muestran figuritas en bulto, en especie, el objeto, para que el niño pueda visualizar y pueda recibir mucho mejor el impacto de la enseñanza. Bueno, el Ministerio de Educación además tiene el verbo catequeo, que también es enseñar. Lástima que no podamos explicar cada una de esas palabras en este momento, porque nos llevaría más de una hora para terminar nuestro estudio de esta lección. Pero una de las más importantes es la palabra mío, M-U-E-O, en griego mío, que significa cerrar, que significa lo que está cerrado. ¿Por qué? Porque entre los griegos muy conservadores, para llegar a cierto nivel de enseñanza,
era como abrir algo misterioso delante de ellos. Era como recorrer un velo del misterio para darle al discípulo la enseñanza de un nivel muy alto en su vida. Bueno, mío significa lo que está cerrado, lo que está oculto. Pero en la palabra de Dios, mis hermanos, revelado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, ya no hay nada oculto. Sin embargo, la palabra cerrado, oculto, para el cristiano tiene una gran iluminación. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios revelada, la voluntad de Dios escrita para nuestro lenguaje, nuestro idioma, para nuestro entendimiento. Y por eso nosotros ya nos estamos acostumbrando a decir al principio lo que dice Lucas 24:45. Señor, abre mi entendimiento para que pueda yo comprender la Sagrada Escritura. Y así tenemos el verbo dekeo, que significa uno que nos guía por el camino, el verbo paideo o paidos, que es el maestro que va, el esclavo que lleva de la mano al niño y que lo lleva hacia la escuela y lo va guiando, y en el camino le va enseñando normas o reglas de educación. Pero uno de los que más me gusta a mí es el sofronizo. El enseñador, el maestro, el sofronizo es el prudente. La prudencia es una virtud muy destacada y muy exigida en cada uno de los hijos de Dios. Sed prudentes como serpientes, dijo Jesucristo, y sencillos como paloma. Y luego en Mateo capítulo 7 hasta 9, leyendo, nos encontramos con la parábola de los 2 cimientos, ¿no? Dice Jesús, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Ese es un frónimos. El frónimos, el sofronizo, es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Bueno, una de las labores del maestro en el ministerio de la educación es ayudar para edificar sobre la roca la vida de sus alumnos. Ojalá pudiésemos platicar muy ampliamente de cada una de esas palabras en alguna ocasión. Quizá yo les pueda prometer un mensaje por separado con cada una de esas palabras. Se van a dar cuenta, hermanos, que mucho de lo que ustedes ya hacen en la escuela dominical, por ejemplo, en la enseñanza de la palabra de Dios con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, mucho de lo que ustedes ya hacen tiene un nombre. Y tiene un nombre muy importante que nos va a permitir ampliar nuestro campo de acción y nuestra comprensión de la hermosa tarea que Dios nos ha encomendado a los que de alguna forma son parte del Ministerio de Educación. Continuamos, mis hermanos. El Ministerio de Relaciones, que nos lleva a vivir y disfrutar la coinonía, es decir, la comunión entre unos y otros. Pero esto no nada más es de tener reunioncitas ahí sociales, hermano. Esto no nada más es de tener fiestecitas ahí para los cumpleaños o cuando la hermana está embarazada y van a hacer el niño, el famoso baby shower, que yo no sé por qué adoptaron eso algunas personas. Pero la coinonía tiene otro significado. Dice, este ministerio expresará el amor de Dios que tiene su mayor exponente en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y su fundamento en las normas y pautas de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las cuales son el mejor manual para el cultivo y conservación de esas relaciones. La palabra koinonía, que significa comunión, tiene además un significado de participación. Es decir, el pastel no todo es mío. No soy yo el protagonista. No, tengo una parte, eso sí. ¿Recuerdan ustedes de qué mujer se dijo
que había escogido la buena parte, la cual no les será quitada, se los dejo de tarea. Pero cuando Pedro no quería que Jesucristo le lavara los pies, en este acto de Jesucristo de coinonía, de cómo el Dios único y verdadero se hizo como siervo para lavarle los pies a sus discípulos, y Pedro no quería, Jesús le dijo: si no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Participación, eso es lo que significa la coinonía, tener parte. ¿Parte en quién? Bueno, en la herencia de nuestro Señor Jesucristo, tener parte en el servicio de nuestro Señor Jesucristo, y si es necesario, ¿por qué no? Metafóricamente, o como ustedes quieran llamarle, lavar los pies a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Entonces, esto es una participación realmente que supera todo tipo de afectos. Es una participación ministerial para que todos tengamos lo mejor. Además, estos efectos prácticos de la comunión con Dios tienen que ser teniendo como base la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos a tener en común todas las cosas, como era en la iglesia primitiva. ¿Qué les parece? Difícil, ¿no? Como que lo mío es mío y lo tuyo, bueno, pues tienes mucho, qué bueno, si tienes poco, pues allá tú, pero lo mío es mío y no te lo voy a compartir. Este no era el pensamiento de la iglesia al principio, hermanos. Ninguno decía suyo lo que tenía. Ninguno decía esto es mío, esto es propio, ¿no? Ninguno decía eso, sino que todos lo tenían en común. Llegará un día en que estemos en esa situación, pero ¿cuándo? Cuando Jesucristo esté enfrente de nosotros. Cuando Él sea nuestro Rey y Señor de señores en su reino, entonces ahí sí, hermanos, no habrá egoísmo, todos tendremos la misma parte. ¿Por qué? Porque Dios será sobre todos y en todos igual. Estará Dios en todos nosotros de la misma manera en un hermano y en una hermana y en el otro hermano, y estará sobre todos nosotros de la misma manera. Entonces, esto es el concepto de coinonía, que significa también participación y significa también compañerismo. Es decir, qué bonito es que tengamos compañeros y compañeras dentro de la iglesia. Qué hermoso es que esos compañeros nos puedan hacer compañía, no solamente cuando la necesitemos, sino aún también cuando podamos compartirles las bendiciones de la palabra de Dios, participar con ellos de la bendición que Dios nos da a cada uno de estar instruidos en la palabra de Dios. Entonces, este compañerismo es como evidencia de que todos vamos caminando en el mismo sendero, camino estrecho. Son pocos los que andan en ese camino estrecho, pero ustedes y nosotros, los hijos de Dios, ahí vamos caminando en compañerismo y nos vamos ayudando unos a otros y nos vamos acompañando para que no estemos solos. Si alguna de las personas que conocemos que suele ir a la iglesia o estar en la iglesia, pero está en tinieblas, hermano, vamos a traerle, vamos a jalarlo con nosotros para que esté también en la luz y para que podamos redarguirle en amor y podamos tener todos un mismo caminar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿se acuerdan ustedes que Cristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas? Entonces, todos somos seguidores de Jesucristo. Nadie vamos a dejar que se quede atrás, hermano. Si una hermana, un hermano, un joven, una señorita se quedan atrás, hermanos, algunos vamos a regresarnos y vamos a llevarlo con nosotros. Mira, hermano, tu lugar está aquí con todo el grupo, porque somos el cuerpo de Jesucristo. La coinonía también significa ayuda mutua. Entonces, mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es el ministerio de relación. Ahora vamos con el ministerio de recursos. Este quizás sea el ministerio más atacado dentro de las iglesias locales.
Quizás sea el ministerio más triste y menos agradecido hacia quienes cumplen esta tarea de la función de mayordomía. Este ministerio comprende e integra varios elementos de trabajo que coadyuvan de una manera concreta e instrumental para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. ¿Qué sería, hermanos, si dentro de la Iglesia, en la tarea que tiene de cumplir toda la misión que Dios le ha encomendado, no hubiera gente que ofrendara, no hubiera gente que diezmara, no hubiera una persona prudente, inteligente, sabia y honesta que recopilara todas esas ofrendas y todos esos diezmos y todos esos donativos y todos esos recursos que llegan, que los pudiera administrar con toda prudencia y con toda honestidad para que, llegado el momento, la Iglesia pudiera tener para poder sostener y poder llevar a cabo las funciones de mayordomía que Dios le ha encomendado. Sería realmente una catástrofe. Una iglesia así no puede funcionar efectivamente como Dios quiere. Entonces la iglesia, en cumplimiento de su misión y presencia en el mundo, debe de tener un ministerio de recursos. La iglesia estimula, orienta y capacita. Recibe toda esta bendición acerca de una buena mayordomía mediante un siervo de Dios o un grupo de personas que tienen a su cargo este ministerio y que orientan y que enseñan y capacitan a la iglesia en cuanto a el privilegio, el cumplimiento, la obediencia de dar para nuestro Dios y para la iglesia, que puedan cumplirse las funciones de mayordomía que Dios le ha encomendado. Debe proveer aquellos recursos humanos, financieros y materiales para casos especiales que así lo demanden en la iglesia. Bueno, creo que esto así ha funcionado, mis hermanos. Me voy a permitir dar en esta parte, en esta enseñanza, por mi propia formación profesional y mi experiencia, hermanos, en el manejo de los recursos. Gracias a Dios lo puedo decir con toda sinceridad y con toda honestidad, mis hermanos. En el último programa de finanzas que yo manejé más de 120 millones de pesos en el programa Mi Esperanza México, auspiciado por la Asociación del Dr. Billy Graham. Hermanos, gracias a Dios, aquí están mis manos limpias, no me quedé con un solo céntimo de ese dinero. A pesar de que yo manejé todo ese recurso, lo administré para la gloria de Dios, mis hermanos, fui auditado por Fletcher Morín, fui auditado por los auditores de la Asociación del Dr. Billy Graham, y en esos dictámenes no hubo ninguna salvedad. Un dictamen limpio y con un gran reconocimiento a quien había manejado las finanzas de ese programa. Gracias a Dios, esa fue mi experiencia en el programa de Esperanza México. Pero lo que quiero decirles, hermano, que el Ministerio de Recursos debe de manejar cuando menos estos 5 principios. Número 1, el principio de rendir cuenta. ¿En qué consiste este principio? Bueno, consiste en que la iglesia debe saber, toda la iglesia debe saber cuánto se recibe y cuánto se usa. Y nada de que 0, nada de que recibimos 100 y gastamos 100 y estamos en 0. No, hermanos, eso en la contabilidad no existe. Porque entonces ahí hay cierta maniobra en donde ya se añadió, se ajustó la cuenta. Ay, no, gastamos de más, pero no importa, yo lo pongo de mi bolsillo. Yo lo pongo de mi bolsillo y ya, que quede en ceros y que quede la balanza cero cuenta, cero saldo. No, debe aparecer el saldo claramente indicado. Si después
en conjunto el Ministerio de Recursos dice, hermanos, fíjense que nos gastamos 20 pesos de más, pero por la gracia de Dios, aquí está de mi corazón una ofrenda especial que doy yo de estos 20 pesos para que sea cubierto el gasto. El hermano que lo hizo, el que gastó de más, y nos trajo su comprobante correspondiente. Aquí está, hermano, le reembolsamos los 20 pesos que usted gastó con una ofrenda especial, pero no ajustar cuentas, no tratar de maquillar cifras. No, hermanos, la contabilidad debe ser transparente. Y una de las recomendaciones que yo hago en este principio de rendir cuenta es que la persona que tiene acceso al recurso no debe tener acceso al registro. Esto es un principio de control del dinero aquí en China, en todo el mundo. La persona que tiene acceso al dinero no debe tener acceso al registro. ¿Por qué? Es obvio, hermano, se convierten en jueces y en partes. No, una persona debe encargarse de ser el facilitador del recurso y la otra persona de la recopilación de los documentos que soporten y que comprueben el gasto erogado, y que además registre contablemente en su libro de debe y haber, lleve el registro de todas las operaciones de egresos y de ingresos. ¿Para qué? Para que pueda determinar un balance de cuánto hay cada fin de mes. ¿Por qué? Porque el saldo o el remanente de cada fin de mes se convierte en el saldo inicial del mes siguiente de las operaciones que van a venir. Otro principio importante es lo que llamamos el principio de importancia relativa. Mis hermanos, esto es muy importante porque el principio de importancia relativa me dice que yo debo tener la capacidad de juicio suficiente para que en el nombre de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, dirigido por la palabra de Dios que habla a mi mente y mi corazón, yo pueda decir cuando un asunto que trate de una compra, de un manejo del recurso, de una aplicación del mismo, es realmente importante o no es importante. De la misma manera, también si por las circunstancias ajenas a nosotros, una persona desobedeciendo a Dios en todos los sentidos que ustedes quieran imaginarse, toma 100 pesos del tesoro de la iglesia y los usa para su propio gasto, hermanos, el principio de importancia relativa me señala a mí. ¿Quién es más importante? ¿La persona o el dinero? Y siempre debemos de caer en que la importancia es mayor contar con mi hermano. Decirle a mi hermano, te resbalaste, caíste, te equivocaste, pero aquí estoy yo para darte la mano. Mira, yo no tengo el dinero para darte y que tú puedas cubrirlo, pero es menester que esto se conozca, no para estigmatizarte, no, sino para que juntos te podamos proveer de las herramientas que en su momento no te dimos, porque no te equipamos y tú saliste a la lucha ante las finanzas, ante el dinero, ante las tentaciones, saliste a la lucha y no te dimos el equipo, las herramientas suficientes para que pudieras defenderte de las tentaciones. Así que yo soy el culpable número 1 de que tú hayas tomado un dinero que no te pertenece. El principio de la importancia relativa me señala a mí que siempre las personas son más importantes que el dinero. Que necesito comprar una computadora nueva porque trae quién sabe qué número de aplicaciones, pero al mismo tiempo necesito comprar un equipo de sonido porque ya no oímos la voz del pastor cuando predica. Hermanos, la importancia relativa me dice que debo darle prioridad a la compra del equipo de audio, del equipo de sonido, porque la computadora me puede esperar, la usa una sola persona o dos quizá,
pero el equipo de audio es importante para toda la iglesia, para que todos escuchen con toda claridad el mensaje que estamos yendo a la iglesia a escuchar. Eso es el principio de importancia relativa, es decir, comprar lo que sea verdaderamente útil para toda la iglesia y que todos salgan beneficiados. El principio de prudencia, como su nombre lo indica, y es la palabra frónimos, es usar nuestra inteligencia guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios en la toma de decisiones con respecto al dinero y los recursos. El principio de recurso asignado. Si al hermano tesorero le dicen, mi hermano, se levantó una ofrenda especial, pero esta ofrenda especial es para mandársela a una familia cuyo padre está en el hospital y necesitan recurso que se levantó especialmente dentro de la iglesia y necesitan este recurso para una operación que le van a hacer al padre de familia. Ese ya es un recurso asignado. No debo decir, ay, es mucho dinero. ¿Qué les parece si tomamos de aquí 2,000 pesos para los recursos del tesoro de la iglesia y nada más entregamos tal cantidad? No. Eso es actuar como Ananías y Zafira. No. El recurso asignado tiene que respetarse. Si a mí me dan 100 pesos para comprar hojas de papel bond, no puedo gastármelos en un bonito plumil que vi de color amarillo y de color verde y de color azul y preferí comprarme ese marcador de textos y no compré las hojas bond. No, el recurso asignado es el dinero que lleva para una compra específica de cierto bien consumible o de cierto bien durable, pero debe estar pagado con el dinero que fue asignado para tal propósito. Ese es el principio de recurso asignado y tenemos que respetarlo. El principio del reconocimiento, hermanos, también debemos tomarlo muy en cuenta porque es menester que todos nosotros tengamos un conocimiento previo de para qué se va a hacer ese gasto. Y tiene que venir todo debidamente autorizado por el consistorio, por encargado a los diáconos que se van a hacer cargo de esta tarea no sé, de remodelación, de pintura, de arreglos físicos, en fin. Todos estos principios ayudan, mis hermanos. No que sea una solución mágica, no, pero ayudan. Entonces, acordémonos, el principio de rendir cuenta, el principio de importancia relativa, el principio de prudencia, el principio de recurso asignado y el principio de reconocimiento, todas las cosas que hemos de enfrentar. Hermanos, el tesorero, quien tiene a su cargo los recursos de este ministerio, hermano, no es más que un facilitador. Otras personas deben hacer otras funciones como adquisición, compra, etcétera, y otro más de manera independiente, los depósitos bancarios, el retiro de los recursos, el manejo de la chequera y también el registro de activos. Pero repetimos, quien tiene acceso al dinero no debe tener acceso al registro. Hermanos, esto es parte de lo que pudiéramos decir de la iglesia cristiana hoy en día. Ustedes en sus iglesias locales conocen perfectamente todas las sociedades que tenemos. Tenemos la sociedad femenil que tiene una gran importancia dentro de la iglesia. Tenemos la sociedad de esfuerzo cristiano que ha venido a menos en las últimas décadas, pero confiamos en que Dios tenga en otras iglesias de otros estados, tenga cierta efervescencia entre los jóvenes y que haya ahí los siguientes pastores, los siguientes maestros de Biblia, los siguientes ancianos de iglesia, los siguientes diáconos, es decir, que todo vaya surgiendo de nuestras propias raíces, pero no dejemos que los jóvenes se aparten de la fe de Jesucristo. Y también tenemos los coros dentro de la iglesia que, cómo nos encanta, ¿no? El saber que siempre hay participación de un coro, alguien que
toca un instrumento musical, que tiene un grupo de personas con voces ya trabajadas. Hermanos, los coros son tan importantes, los grupos de alabanza son tan importantes en cada iglesia local. Pero todos esos son los ministerios, todo eso son los cuerpos eclesiásticos. Y todo eso, mis hermanos, tiene como propósito que la iglesia cumpla las funciones que como cuerpo de Cristo Dios le ha encomendado. Vamos a terminar, hermano, pero deseamos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seamos colaboradores de todo esto, no críticos, no juzgadores. No tengas desconfianza del hermano, la hermana que maneja los recursos. No tengas desconfianza. Ya quítate esas telarañas de tu cerebro, de tu mente, porque Dios es el que juzga todas las cosas y delante de Él no hay opacidad. Entendamos esto, hermano. No estamos con gente del mundo que maneja el dinero en forma corrupta. En el Ministerio de Recursos, tomemos en cuenta que las personas que están ahí lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para bendecir al pueblo de Jesucristo y también, mis hermanos, lo hacen de corazón y con mucha responsabilidad. Entonces, en lugar de que critiquemos y hablemos mal de las personas, vamos a tapar nuestra boca y vamos a pedirle perdón a Dios y a decirle: Señor, bendice a mis hermanos que están dentro de los diferentes ministerios y ayúdales para que puedan llevar a cabo la función que tú les has encomendado. Y aquí estoy yo, Señor, para hacer apoyo, para, aunque sea cargarle sus cosas que ellos les descargue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nuestras iglesias en todo el territorio nacional mejoren siempre para la gloria de nuestro Dios, porque acuérdense, hermanos, que la iglesia es del Señor, no es de ningún ser humano. Que Dios nos bendiga.